Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y acompañarnos en la presentación de este libro, el tercer libro que nosotros editamos con Damián Di Pace. Gracias a Damián por confiar en la editorial y por continuar trabajando con nosotros. Mi nombre es Luis Quevedo, yo soy el gerente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Este año la feria para nosotros es muy especial porque se están celebrando el centenario de la reforma universitaria. Eudeva además está cumpliendo 60 años y nosotros, como tales, nos consideramos hijos de la reforma universitaria porque todo lo que dice nuestra misión estatutaria del deber ser de Eudeva y de por qué existimos y por qué vale la pena que una universidad tenga una editorial, tiene que ver directamente con el ideario, los valores y el impulso que en 1918 produjo el movimiento estudiantil que desde la provincia de Córdoba se irradió para toda América Latina. Así que es un año especial para nosotros. Es especial también porque estamos presentando muchas novedades a las que le tenemos mucho cariño y tenemos muchas esperanzas en su difusión. Queremos agradecerle especialmente a Paulino Rodríguez y a Martín Tetaz que nos acompañan en un día que hoy sabemos que tienen agendas muy ocupadas, así que muchas gracias. Y un solo comentario respecto del libro. Yo no voy a hablar técnicamente del libro, que por supuesto lo leí y que creo que es un excelente libro, y tiene que ver con Damián. Damián crece en cada libro. Y si hay algo que me gusta de Damián como autor y como proponedor de la temática del emprendedurismo, de la microempresa, de la economía, es que siempre habla del futuro. Viste que los economistas solemos hablar más del pasado y cuando hablamos del futuro hablamos muy poco y en general equivocadamente. Pero del pasado también a veces hablamos equivocadamente. Pero Damián habla del futuro, Damián habla de lo que podría pasar, de lo que se viene, de cuáles son las tendencias. Y en tiempos de cambio, como se está viviendo, no solo en la Argentina, sino en el mundo, en la era digital, me parece que este es un aporte sustancial, sustantivo, ¿no? Y que explica en cada uno de los ejemplares que nosotros vendemos perfectamente la misión de una editorial como la nuestra. Así que muchas gracias a todos. Y ahora, Paulino, por favor, a Martín, les dejo la palabra. Voy a ser muy breve porque lo que queremos escuchar a Damián, ¿no? Voy a hacer un par de comentarios del libro nada más. El primero es que, a pesar de que yo sé lo que sabe Damián, me impresionó el conocimiento del libro. Cada uno de los puntos del libro hay un ejemplo, hay un estudio atrás que lo sustenta, hay un caso particular, hay alguna historia, y esa fue la primera cosa que me impresionó del libro. Está muy documentado el libro, está muy densamente documentado, en el buen sentido de la palabra, densamente, y me parece que impresiona lo que puede saber una persona sobre desarrollo. Me parece que además es una de las deudas pendientes de la Argentina, pensar la Argentina en los próximos 20 años y que este es un libro fundamental para empezar a pensar eso. Lo segundo que me llama por la positiva poderosamente la atención es el foco que pone Damián en lo que llama la cuarta revolución industrial o el sector cuaternario, por decirlo de alguna manera, de la economía, que es lo que tiene que ver con el fenómeno, yo lo llamo de uberización de la economía, es decir, las nuevas formas de lo que van a traer las tecnologías en términos de intermediación, de reducción de los costos de intermediación, etcétera, que yo creo que estamos viendo la punta del iceberg y no había visto tampoco un análisis tan completo como el que veo acá. Me parece que ese es uno de los debates que se tiene que venir en Argentina y te metiste de lleno ahí, la verdad que te felicito. Y la última parte del libro a mí me gustó mucho porque es una parte de casos de países que todos conocemos y que son exitosos, pero yo siempre hago una broma con Diego Leuco cuando cuenta algo, no sé, de la Harley Davidson, yo digo todo para decir que tenés una Harley, o cuenta algo de un viaje, yo digo todo para decir que... Y yo creo que Damián escribió la última parte de todos los casos para que nosotros sepamos que él había viajado a Estonia, a Dinamarca, a Finlandia, a Noruega, a todos los países que... La verdad que es impresionante el desarrollo que hiciste ahí. Y luego un solo comentario que
En el análisis concreto del caso argentino, estuviste muy bien en poner el foco sobre el problema de la burocracia, lo que cuesta realmente hacer negocios en Argentina. Muy bien en poner el foco sobre la cuestión impositiva, que es otro de los grandes problemas para cualquier pyme. Y no vi tanto, y se viene ahora un debate sobre la cuestión laboral, el tema de los juicios laborales, el otro gran problema de las pymes siempre, que es un tema que preocupa bastante. Esa te la pongo del lado del debe para el próximo libro. Pero felicitaciones, Damián, has hecho un trabajo fenomenal y metiste el debate donde el debate tiene que estar en Argentina. Ojalá podamos salir, esto dicho después de la semana que acabamos de tener en la Argentina, parece difícil, estamos tratando todo de pensar qué va a pasar el lunes en Argentina y Damián nos propone pensar lo que va a pasar en los próximos 20 años. Es una apuesta ambiciosa. Muchas gracias. Soy el outsider porque son dos economistas, tipos brillantes, jóvenes, prestigiosos, cada uno en lo suyo, amigos además. Me considero amigo también de los dos, hemos compartido ya un buen recorrido juntos. Generacionalmente compartimos hasta segmentos etarios, pero como buen politólogo veo alguno aquí, ¿no es cierto, Gustavo? Somos un mar de conocimiento, 1 centímetro de profundidad, por lo tanto sabemos un poquito de todo, pero no demasiado de la diversidad de temas que uno aborda en el ejercicio de la profesión. Y si bien uno puede tener una mirada integral, personas como Damián enriquecen ese aspecto en donde uno tiene que ir a lo técnico, donde uno tiene que ir a lo específico, donde uno tiene que encontrar verdaderamente la información que está buscando y que requiere. Y Damián logra eso. Por lo tanto, es un material de consulta. Construyó el libro, compartiendo todo lo que Martín expresaba y para no ser redundante, sobre una lógica didáctica, fácil de leer, rápida, veloz, comprensible, pero al mismo tiempo atractiva. Es un libro que se empieza y se termina. Es una virtud. O sea que además de un buen economista, también hay un buen escritor, que no es fácil, y lo logra. Y empieza de lo general para terminar en lo particular, con lo cual hace el recorrido, a mi gusto, más genuino, para que cuando uno llega al caso, a los países, al espejo en el cual Argentina podría eventualmente observarse, verse, ya tiene todo ese recorrido de las escuelas económicas para llegar a una conclusión más concluyente, permítanme la expresión. Lo dice en la apertura, lo escribe Fabián también. Las pymes son el 97% de la fuerza empresaria argentina. Acaparan buena parte del empleo, explican en buena medida el futuro del país, pero también de dónde venimos y quiénes somos. Con sus más y con sus menos, todos habremos tenido a un emprendedor, a un empresario pyme o alguien que trabajó en una pyme. Y en consecuencia conocemos también todo lo que conlleva ser pyme, más lejos o más cerca, no con la exactitud que Damián cuenta en la Argentina. Burocrática, absorbente desde lo fiscal, poco comprensiva, con bancos que te ayudan en la buena, te dejan en la mala, invirtiendo la ecuación, como el propio Damián lo cuenta. En fin, es un libro que ojalá la dirigencia política lo lea. Y ojalá, ya que está Gustavo acá, entre otros, como decía, en la mirada del politólogo, ojalá la Argentina deje el atajo permanente. Ojalá la apertura del dólar del lunes no sea lo único relevante y algún día podamos hablar de cosas como las que Damián plantea con inteligencia. ¿Qué queremos ser? ¿Hacia dónde vamos? Y que el mediano y largo plazo esté presente. Dios quiera. Para eso esta obra, además de la coyuntura, ayuda y mucho. Así que felicitaciones. Bueno, quiero agradecer en principio a mi señora, que cuando Martín, Vanina, que cuando Martín decía, Damián viajó, no viajo solo, viajo de mochila, sin financiamiento ni subsidio de nadie, es de mi propio esfuerzo y el esfuerzo de nuestra familia para poder hacerlo y conocer estos casos. Así que, gracias. Después a Audeva, a la editorial, Luis, dos situaciones. En principio, hace 6 meses fui a verte con este libro y está publicado. Es muy difícil hoy publicar en una editorial tan rápido. Yo te lo agradezco mucho. Después me diste este espacio, día principal, horario principal. También, muchas gracias por haber pensado en mí para este trabajo. Paulino y Martín,
dejan su familia, vienen hoy a compartir este espacio, les agradezco un montón. Gracias por estar. Tengo uno de mis prologuistas, que es Fabián Tarrío. Gracias por estar, Fabián, Tecame. Otro de los prologuistas se fue de viaje, pero ayer estuvo con nosotros, Jonathan Viale, el cual soy columnista, en su radio, pero bueno, ayer lo presentamos en la radio con Johnny. A mi familia también acá presente, mi papá, mi hermano, no sé si está por ahí, tíos, gracias por estar presente. Y después tengo muchas entidades para agradecer que están presentes, algunas, si me olvido, lo lamento, pero me las he anotado: CAME, FECOBA, FEBA, FAICIS, la Asociación de Montecastro, Barraza, la gente de América TV, Vivo el Sábado, gracias Clarita, gracias por estar presente, que te veo ahí, gracias. Los compañeros de Radio La Red, los prestigiosos periodistas que hay acá, productores, economistas, y bueno, gente seguidoras, porque sorteamos entrada por los medios y por suerte acompañaron, así que gracias a todos ellos. Cuando hablo de las pymes, yo digo que hay 4 tipos de pymes. Entonces, en una parte del libro digo, hay pymes que tienen muchas aspiraciones y mucho capital, pero en ese sentido también tienen un nivel de conservadurismo fuerte. Tenés otro tipo de pymes que tienen mucho capital pero pocas aspiraciones, son pymes muy relajadas. Tenés pymes que tienen pocas aspiraciones y pocos recursos. Y esas son las que sobreviven a los ciclos fluctuantes de la economía argentina, muchísimas, mucho volumen en ese cuadrante. Y tenemos pymes con muchas aspiraciones y pocos recursos. Y son los emprendedores de alto impacto y es el futuro de Argentina. Porque ante la escasez, hoy en Argentina se emprende mucho. Y la realidad, ¿cuál es el desafío más grande? Que de micro pases a pequeño, de pequeño pases a mediano. Con eso ya podés ser, digamos, tener los 3 grados de cinturón de karate en pyme. Entonces, a mí me parece que es un golpe fuerte del sector privado que le está dando una oportunidad a nuestro país para que el sector público también acompañe en ese proceso. ¿Cómo hacemos para ir consiguiendo esos grados de cinturones? Porque cuando uno empezó a estudiar esto en el mundo, dice, bueno, China, ¿no? Potencia mundial. Entonces ves que cuando decís China pensás en grandes empresas, ¿viste? Pensás en Apple, obviamente Norteamérica produciendo los chips ahí, pero el 70% de las exportaciones chinas son pymes. Y nosotros tenemos un bajo volumen de exportación del sector en relación a la potencialidad que tendríamos. Entonces es un desafío enorme lograr que la pyme también se convierta en un agente exportador. Algo importante para el sector es el ciclo de vida de una generación pyme y de la nueva generación pyme de una empresa. ¿Por qué? Porque hasta el año 67 una empresa tenía como expectativa de vida 34 años, hoy tiene una expectativa de 26 años, pero la realidad es que se espera que para el 2017 esa expectativa sea de solamente 12 años. Para lo cual digo, no te enamores de lo que hagas, enamórate de lo que quieran que hagas. Y eso habla sobre la dinámica de la economía local y global. Por lo cual vos, difícil si estás emprendiendo algo, pienses que el ciclo va a ser permanente y constante. Al contrario, lo mejor que podés hacer como empresario pyme es pensar que va a ser dinámico y cambiante. Y que permanentemente tenés que tratar de leer el entorno. Eso me parece que es algo importante. Después, como sobre las tendencias respecto de lo que es la comunicación, ¿no? Y cómo favoreció a la pyme ese proceso. Como mi carrera de base es la comunicación, yo soy licenciado en comunicación, después estudié posgrado en economía, etcétera, pero mi carrera de base es la comunicación, detallé en lo siguiente, donde la tendencia a la comunicación social en Argentina era que la pirámide bajaba de la dirigencia, seguía en las personas mayores, seguía en la familia y después recorría a la gente de la calle. Eso era lo que llamo yo la era de la referencia. El referente era el dirigente, el referente era el mayor.
en las tendencias de comunicación. ¿Qué pasa hoy? Se invirtió la pirámide. Y hoy la gente de la calle es la que a través también de las redes sociales influye sobre la dirigencia. El fenómeno Cambridge Analytica es un caso puntual. El mundo, hoy hay 142 millones de personas conectadas a empresas argentinas. Imagínate la potencialidad que tiene, ¿no?, el sector. Y una de 4 pymes que surgieron en Argentina, surgió el negocio en Facebook. Una de 4 pymes surgió el negocio en Facebook. Es un dato que me pasó Facebook Comunidad. Y de cada 8 minutos que pasamos en Internet, 4 lo pasamos en redes sociales. Argentina, en promedio de visita en redes sociales, está en la punta. Israel primero, Argentina segundo. Entonces, ¿por qué este ejemplo de la pirámide invertida? Digo, porque así como asocio la política, lo asocio al campo empresario y digo, la pyme, el boca a boca del almacenero se daba en la gente de la calle y llegaba a la familia, el boca a boca del almacenero se da en la red social e impacta sobre el negocio. Cuando compartimos algo pyme, evidentemente universalizamos nuestra experiencia en una potencialidad de un cliente para ese sector. Y la pyme ha encontrado un lugar de difusión masiva con baja inversión publicitaria cuando antes las grandes empresas conquistaban los medios tradicionales, ganando terreno sobre la comercialización de los bienes y servicios en nuestro país. Entonces la oportunidad es ingente. Cuando vemos el mercado, ¿cuál es el potencial de mercado de una pyme? Y bueno, si yo digo en los 80, claramente era la familia tipo, 4 personas. Pero hice un estudio hace 6 meses en el cual el hogar más grande en Argentina, o sea, de mayor participación hoy, es el unipersonal. El 35% de los hogares argentinos es de una sola persona viviendo. Y Damián, ¿qué es el potencial ese de una persona viviendo? Es el nicho de la pyme. Porque una persona viviendo claramente identifica una necesidad concreta de mercado. Y me puse a estudiar algunas cuestiones que las pymes empezaron a resolver en ese mercado unipersonal. No los traje porque a veces los presento en mis conferencias, pero los voy a ejemplificar. Una pyme en Argentina que hizo sillas, 3 sillas que se compactan, porque obviamente vive en departamento de 34 metros cuadrados. O en la heladera, ¿vieron que hay un vacío importante en la heladera y el techo siempre queda sin usar? Bueno, un soporte para pegar y poner bebidas arriba de la heladera. Las pymes resuelven nichos. Y si bien en los años 80 la familia tipo representaba el 70% del mercado, hoy en Argentina tenemos 11 tipos de hogares. 11 tipos de hogares, 11 nichos para que las pymes aborden. El unipersonal es el más importante. Después vienen los monoparentales, que obviamente son personas separadas, con un hijo. Después tienen un gran crecimiento del nicho vacío. Padres que se quedan solos porque el hijo se fue. Gran participación va a tener a futuro, no lo digo ahora, los homoparentales, personas del mismo sexo. Y la pyme va a tener que resolver esta complejidad social y cultural. Lo que la sociedad piensa que es un problema, para la pyme es una gran solución, porque está generando un nicho de mercado. ¿Y cuál es esa potencialidad del pequeño hogar? Que para la grande ese mercado es muy chiquito y para la pyme es un mercado muy grande para el volumen que puede producir. Eso es fantástico. Ahora, cuando vemos qué cosas, porque me gusta a mí siempre ser propositivo, digo, ¿qué cosas hizo bien este gobierno sobre el sector? Y anoté la ley de promoción pyme, con bajo nivel todavía de participación. Hay muchas pymes que todavía no están en la ley de promoción, ¿no?, que deberían estar porque tienen muchos beneficios, ¿no? Ayer, por ejemplo, citaba el tema de que una tarifa de energética, el 27% son impuestos. Y la realidad que una pyme, para compensar ese IVA, si está en la ley de promoción, se facilita de una forma y si no está en la ley de promoción es de otra.
y paga un 27% de impuestos. Después tenemos que debatir cómo una pyme tiene que pagar 27% y no el IVA del 21%, que es otro debate, ¿no? Pero en estas circunstancias podría verse en otro escenario. El exporta simple a mí me parece una buena medida. El exporta simple le permite a la pyme, hasta cierto nivel de facturación, son $15.000, pero con tope de hasta 350.000, realizar pequeños envíos al mundo. Y la realidad que viene con la lectura que les hago, si tenemos 143 millones de personas visitando empresas argentinas, claramente le teníamos que abrir la puerta al mundo y facilitarle el trámite burocrático. Y ahí me parece una buena lectura del sector público decir, señores, esto que les digo, la política lo vio y facilitó ese trámite. La ley de mercado de capitales. La realidad es que estamos debatiendo tarifa en el tema del dólar, pero la realidad es que la ley de mercado de capitales para la pyme es fundamental. Porque resuelve un problema que es el pago de la gran cadena, por ejemplo, que le paga 90 y 120 días, y con la ley de mercado de capitales, a los 15 días se convierte en un instrumento de valor en el mercado de capitales. Y claramente el débito que tenía se convierte en un crédito inmediato y obviamente mejora el oxigenamiento financiero para un contexto económico complejo para el sector, ¿no? Entonces me parece que también ahí la burocracia, independientemente que veamos la otra situación que el gobierno es delicada de si Argentina sale de país fronterizo a emergente, si sanciona esta ley. Pero para el sector es muy importante la sanción de esta ley. ¿Cuáles son las negativas? Bueno, la realidad es que tenemos un consumo interno a la baja. Y la pyme tiene una alta dependencia, porque no tiene tanto nivel de participación en bienes transables respecto de lo que pasa en el consumo interno en Argentina. Y este es un tema negativo que perjudica a muchos sectores. Y que veo un primer semestre complicado y la realidad que posiblemente en el segundo semestre, y esto lo decíamos en la radio, Martín, hace 20 días, podíamos salir y yo ahora tengo cierta incertidumbre, como lo tenemos todos, de que el consumo se revierta rápidamente. La otra situación es la alta presión impositiva, que si bien se redujo, hay una situación que yo quiero detallar, que yo la detallo en el libro, pero la quiero comentar. Que acá Argentina tiene un problema en los saltos tributarios. Y pasás del trampolín 1 y cuando pasás al trampolín 2 caes en la pileta vacía. ¿El trampolín 1 cuál es? El monotributo. Pero el trampolín 2 saltás al vacío porque pasás a ser responsable inscripto con 35% de ganancia, 21% de IVA, ingresos brutos, a un tipo que no pagaba nada de eso. Entonces, ¿qué le dijiste al tipo? Mira, tenés que competir en las Olimpiadas y ya tuviste tu economía de escala, te vamos a pasar de escala tributaria, pero sin la musculatura económica y financiera que necesitas. Y en este contexto, te pegamos el tiro, porque el sector público le pega un tiro a la pyme, al micro, que necesitamos que se convierta en pequeño, que Argentina necesita que se convierta en pequeño. Entonces, cuando se sancionó la SAS, la ley de sociedad autónoma simplificada, que me pareció magnífico, ¿no? Que uno pueda abrir una empresa en 24 horas, que vine a colación de Estonia, donde ya se puede hacer eso hace mucho tiempo, digo, van a ser inteligentes. Y el tipo que es emprendedor y saca una SAS, impuesto a la ganancia va a ser 25%, 20%. Porque vos al emprendedor nuevo no lo vas a matar con el 35%. Porque si no, directamente ya no le permitís el salto. No. La empresa abrila en 24 horas, pero después encontrate con todos los problemas. Y no es un incentivo. Porque la realidad, yo lo planteo ahí en el libro, y tomo como base a Kenneth Arrow, que es un economista canadiense norteamericano. Entonces, ¿qué decía Kenneth Arrow? Él decía, vos supongamos que ustedes fueran todos pymes y queremos correr una maratón. Entonces, él decía, para que todos estemos en nivel de igualdad, seguramente hay un corredor que es profesional, que es la gran empresa. Llegó a profesionalizar su proceso de producción. Entonces, ¿qué decía Kenneth Arrow? Para que estén en nivel de igualdad, vos a los corredores le tenés que poner uno los tacos hacia adelante y otro los tacos para atrás. O sea, la grande tiene que arrancar de atrás y la pyme tiene que arrancar un poquito más adelante.
a nivel tributario. Le tenés que dar un beneficio, porque si corre la misma línea de partida, la grande le saca 100 metros, porque no tiene la misma economía de escala para distribuir su costo. Entonces, ahí yo creo que hay un tema que Argentina tiene que solucionar y con la voracidad del déficit fiscal no lo puede solucionar y el sector privado, pyme, se ve muy damnificado. Y la otra cuestión, yo soy desarrollista, y yo creo que a Argentina todavía le falta una planificación indicativa de la economía. Recién en una entrevista que me hacían, me citaron el caso de Corea. Entonces digo, Argentina tuvo hasta la mala suerte de que tuvo malos dictadores. Porque el general Park en Corea, cuando Hyun quería pasar a la textil, le dijo, yo te voy a financiar, pero nada de textil, vos vas a la naval y a la automotriz. Y de ahí me saltás a informática. O sea, eslabonó, justamente el desarrollismo busca eso, seleccionar los sectores estratégicos de la economía y ir eslabonando, adquiriendo valor agregado, y tuvieron un dictador que puso los pies, por lo menos generó que Corea pase de un país súper emergente a un país súper desarrollado, ¿no? Y fueron pymes, porque las pymes coreanas son el 80%, más que las chinas, las que exportan, más que las chinas. Y a Argentina le falta la planificación indicativa de la economía. Claro, estamos en un momento de que en los medios volvemos a polarizar bastante. Tenés un sobreestado que consume y tenés la otra polaridad de la anarquía. O sea, los que quieren que no haya nada de Estado y no haya planificación en ese sentido. Y la realidad que, también lo que muestro en el libro, que la planificación indicativa de la economía, esto lo muestra un libro magnífico, les recomiendo, Ha-Joon Chang, un coreano, muestra que es muy eficaz. Y digo que la palabra milagro asiático es la gran vergüenza que hemos instalado. No fue milagro, señores. De ninguna manera fue milagro. Fue planificación indicativa de la economía. Lo subestimábamos a los chinos en los 90, en el siglo XXI empezamos a verlo y hoy ya le tenemos temor. Y los tipos tuvieron muchos años del 76 que empezaron con la apertura económica para llegar al 2018. 40 años. Cuando me meto en los países, que le digo, mi único consultorio es mi señor y yo de mochila, y generando entrevistas a la distancia, lo cual genera mucho trabajo, y arrancando a las 6 de la mañana cuando tenés que estar a las 7 de la mañana en la oficina, no es turismo, así por eso le agradezco. Ahí quiero citar 4 casos que me gusta simplemente para introducirlos. El caso de Finlandia, que entrevisté a Pasi Silander. Pasi Silander es quien va a revolucionar la cuestión educativa en Finlandia. Y cuando nosotros estudiamos, lo estudiamos solamente en el campo de la educación, pero tiene un campo de la economía brillante. Cuando hablo con Pasi Silander, le digo, mira, a mí lo que me interesa es hablar del emprendedor, de cómo ustedes están pensando la secundaria para que la persona no piense en ser una relación de dependencia, sino un emprendedor en tu país. Entonces él me dice, bueno, nosotros justamente nuestra educación es pasar de la materia al fenómeno. Que los chicos no estudien más materia, sino que estudien fenómeno. Por ejemplo, medio ambiente, y que la currícula sea transversal. Matemática, lengua, historia, geografía, transversal a tu campo fenómeno. Eso genera que obviamente, cuando vos salís de la secundaria y vas al campo universitario, al menos tengas un modelo de sistema de pensamiento diferente, cómo integrar conceptos en un campo. Y yo le decía, bueno, pero eso genera que tenga que tomar una decisión muy rápido sobre un campo que quizás no tiene la suficiente madurez para decidir cuál va a ser su futuro universitario. Me dice, no, al contrario. Nosotros lo que le damos es el sistema de estudio de pensamiento para que él, cuando elija un campo, ya sepa cómo tiene que introducir y sistematizar los conocimientos que adquiera. Maravilloso. Desde el punto de vista universitario, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, me contó una cuestión fenómena, que los tipos cerraron universidades. Cerraron la Universidad de Diseño, la Universidad de Arte y la Tecnológica. Y armaron una junta con las 3 herramientas, diseño, arte y tecnología. Una universidad con las 3 conceptos integrados, en Helsinki. Australia. El gran mérito de las pymes australianas, fuimos el año pasado con mi señora, es que nacen globales. O sea, la pyme nace global.
no logra densidad en su mercado interno. Es un fenómeno impresionante, porque generalmente la pyme logra densidad en el mercado interno y a partir de su experiencia virtuosa exporta. No, nacen globales. Ya directamente hay una planificación para que la pyme salga a exportar. Y obviamente eso mejora mucho la balanza comercial. Nueva Zelanda. Ahí hay dos situaciones. Una que le contaba a Luis, que es anecdótica. Cuando nosotros en el proceso del aborigen, del indígena, nosotros matamos a los indios, ¿qué hicieron los neozelandeses? Preservaron la cultura maorí, hicieron el Tratado Waitangi en 1847. Vos vas a Nueva Zelanda y el maorí es parte de una cultura empresaria. Además que hay una alta proporción de maoríes en Nueva Zelanda y la cultura aborigen trasladada a la cultura empresaria. Me pareció magnífico porque pensamos que el humano nace con un preconcepto respecto del potencial de adquisición de conocimiento. Y en realidad tenía que ver con un entorno de civilización, con un entorno de generar un sistema que albergue otro proceso de adaptación social y cultural que los neozelandeses los entendieron. Pero lo importante de lo que vio Holanda es que las pymes, ¿dónde nacen? En el sector cuaternario. O sea, las pymes nacen en el sector cuaternario que ya tienen un 40% respecto de su Producto Bruto Interno, esas pymes. Imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? Muy alto. Estonia, las pymes digitales. Ahí tenés que el e-Business Register, son 50 euros que tenés que pagar, y conseguís la residencia digital a extranjeros. O sea, yo cuando fui a Estonia, pagás 50 euros y yo tengo la residencia digital en Estonia para emprender desde Estonia, desde Argentina. ¿Qué buscan? Que al 2025 haya 10 millones de e-estonios, que son 7 veces superior a su población. Son ideas, ¿no? Pero los tipos tienen un país chiquitito, dicen, bueno, nosotros necesitamos empresas que vengan acá, que operen desde sus países y tenemos que generarlos atractivos. Acá vos venís a Estonia, 50 euros, tenés la residencia digital, muchos beneficios y operá de tu país. Quieren 7 veces su población que haya en empresas. Lo que yo digo son recetas, pero a mí no me gustan las recetas. A mí me gustan los ingredientes. Lo mejor que le puede pasar a un empresario pyme o cualquier persona es tomar ingredientes y elaborar su receta. La receta acá en Argentina fracasó muchas veces por tomar un modelo único. Por eso yo quise tomar en mi última parte del libro varios lugares, donde vos puedas tomar un ingrediente de uno, un ingrediente de otro, y que Argentina en algún momento elabora su receta para el sector pyme. Gracias.